complicaciones de las fracturas. Entonces, en las fracturas tenemos momentos donde pueden haber propiamente complicaciones propias del trauma y posteriores que ya son producto del tratamiento. Propias del trauma puede haber embolia grasa, síndrome compartimental y lesiones neurovasculares. Esto es lo más frecuente. Productos del tratamiento, infecciones, problemas en la consolidación que van a ser el retardo, pueden ser la pseudoartrosis. Posteriores a eso, rigidez en la consolidación viciosa y por la postración puede haber tromboembolia pulmonar. Ahora, lesiones neurovasculares. Esto requiere una reparación dentro de las primeras 6 a 8 horas. Mayor de 8 horas aumenta el riesgo de gangrena distal y puede terminar en amputaciones. Esto es muy frecuente. Por ejemplo, en este codo, una fractura supracondilia de codo, el mismo fragmento va a producir una compresión de los vasos y con eso puede haber si no se repara o no se corrige, puede haber una compresión y una complicación severa, ¿no? Puede terminar en amputación. Por ejemplo, en esta rodilla que se ha luxado, también puede haber complicación porque se comprime, ¿qué arteria? En ese caso, así es. Pero propiamente en la cirugía también pueden haber lesiones neurovasculares. Por ejemplo, cuando se coloca un tornillo en una prótesis o al colocar separadores tipo palanca, se puede lesionar el nervio ciático. Ahora, tengamos en cuenta, por ejemplo, una lesión muy frecuente neurológica es en la fractura del húmero. Recordemos que el nervio radial va por detrás y luego se hace anterior por el surco deltoideo y justo esa es la zona que con frecuencia se producen fracturas. Entonces, el nervio puede quedar atrapado en la fractura o puede haber compresión de alguno de los fragmentos sobre el nervio y eso va a producir parestesia. Puede producir no solo parestesia, sino una lesión motora. En esos casos, la idea es revisar, explorar y hacer una osteosíntesis o colocar un fijador y liberar el nervio. Aún así, si ya se produjo una lesión, nosotros exploramos, vemos que el nervio está bien, puede demorar 3 meses, 6 meses, a veces hasta 9 meses en recuperar la función del nervio. Ahora, la embolia grasa no es frecuente, definitivamente no es frecuente, pero puede pasar. No podemos borrarla de nuestro banco de posibilidades. ¿Qué implica? Gotas de grasa que provienen de la médula ósea en la zona fracturada ingresan al torrente sanguíneo. Tengamos en cuenta que en ese momento hay vasos que están seccionados y por esos vasos seccionados ingresan justo estas gotitas de grasa. Pero al llegar a los capilares finos, en la circulación distal, que puede ser pulmón, por ejemplo, que es lo más frecuente, van a producir taponamiento. Es infrecuente, se produce en 1 o 2% de las fracturas de los huesos largos. Si se produce, sí es una alta mortalidad, entre 40 y el 50%. Y la mayoría de casos de embolias grasas van a comprometer el pulmón. Vemos, por ejemplo, un vaso. ¿Y qué tenemos dentro del vaso? Totalmente taponado por grasa. El cuadro clínico pulmonar, que es lo que más nos va a preocupar, hay agitación súbita, disnea, puede haber toco, expectoración sanguinolenta, puede haber cianosis si es una amplia zona la que está taponada. Y los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos tenemos criterios mayores y menores. Un criterio mayor y 4 menores hacen el diagnóstico.
Criterios mayores son rash petequial, síntomas respiratorios que incluyen taquipnia, disnea, estertores, crépitos, hemoptisis. Pueden haber signos neurológicos, confusión, mareo, coma, taquicardia más de 120 por minuto, o sea, el paciente inestable, y fiebre mayor de 39,4. Y criterios menores, cambios en la retina, puede haber ictericia, cambios renales como anuria o liguria. ¿Por qué esto? Porque también hay taponamiento a nivel de los vasos de la retina, los vasos renales. Ahí puede haber trombocitopenia, disminución súbita de los niveles de hemoglobina, velocidad de sedimentación elevada marcadamente y macroglobulinemia grasa. Por favor, alguien le puede abrir por ahí a sus compañeros y ahí hacen la puerta. Creo que hay compañeros suyos que están... Por favor. La prevención, lo básico es inmovilizar las fracturas precozmente. Si es que hay sospecha, siempre mantener una buena hidratación y aplicar corticoides. Pero lo primero y lo que es irreemplazable es inmovilizar la fractura. Ahora el síndrome comportamental. ¿Qué implica el síndrome comportamental? Es aumento de la presión en un espacio que está delimitado por fascias o tabiques aponeuróticos. Esto ocasiona una disminución de la perfusión tisular que puede llevar a isquemia del músculo, nervios. Hay dolor progresivo en el compartimento comprometido. Hay aumento de volumen, de tensión. Si es que esta tensión produce compresión de los vasos, de los nervios, puede haber parestesia. Puede haber frialdad y palidez si empieza a comprimir los vasos, específicamente la arteria. Ausencia o no de pulso, esto ya es un estadio avanzado. Y si la necrosis no se corrige, puede llegar a ser algo irreversible y puede terminar en amputación. ¿No? Por ejemplo, ¿en qué casos, además de esto se puede dar en fracturas? Normalmente cuando hay mayor daño de parte blanda. Entonces, ¿qué tipo de fracturas tendrían más posibilidades de tener síndromes comportamentales? ¿Fracturas cerradas o abiertas? Abiertas. Pero tengamos en cuenta, se ha abierto. Y ahora, ¿abiertas o cerradas? Las abiertas. Porque ha habido ha sido un trauma de mayor energía. ¿De acuerdo? Ahora, pero solamente en fracturas van a haber síndromes comportamentales. ¿Qué otros casos pueden haber síndromes comportamentales? Mordedura de serpiente. Quemaduras. Estamos en Lima y nos dicen que un niño ha sido... Este caso fue una mordedura de serpiente. Lo trajeron de Puente Piedra. ¿Qué serpiente era? Estamos en Lima. Entonces, cuando me avisaron que iba a llegar el paciente, tuve que avisarle al grupo de infectología si tenían el suero, ¿no? Porque ellos también tenían que verlo. Entonces, ¿qué serpiente es la que nosotros esperamos que haya mordido este niño en Lima? ¿Cuál? ¿Está bien? No. Otros. ¿Qué otros? Pictus, que es el germán de la costa. Y si hubieras estado, veo que a ti te gusta el tema, y si hubieran estado en la selva, ¿qué dice? Y si hubieran estado en la selva, también hubieran esperado otros pictus. Puede ser la chuchupe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chuchupe? No tomamos con el nombre científico. Mira. La chesimuta. Y las
¿Y los otros de la selva? Son dos. Botrops atrox, que es el jargón de la selva, y el otro que es bien frecuente, o no tanto, pero también es frecuente, es el Botrops bilineatus. La cosa es que si no tienen esa base, no le pueden decir al infectólogo, oye, mira, me está trayendo este paciente de tal lugar, ¿no? Ya va a llegar, consigue el suero. Bueno, este niño además tuvo taponamiento renal y un montón de cosas, salió bien, pero lo tuvieron que descomprimir. Me dijeron mordedura de serpientes, ¿qué más me dijeron? Quemaduras. Quemaduras por fuego, pero también quemaduras eléctricas. ¿Ya? Y quemaduras eléctricas incluso ven la entrada y la salida. En antebrazo o en miembros superiores se prefiere hacer osteotomías, fasciotomías en zigzag, ¿no? Aquí, por ejemplo, apenas cortamos, la tremenda tensión abrió todo. Se ponen algunos puntos para que esto no se siga retrayendo más. Entonces, por ejemplo, en la pierna tiene una ubicación que facilita traumas y encima tiene poca cobertura. O sea, tiene todas las posibilidades de que en algún momento tenga problemas. Tenemos, ¿cuáles son los compartimentos de la pierna? ¿Cuántos son? ¿3 o 4? 4. Entonces, no siempre por una sola incisión se pueden abrir todos los compartimentos. A veces por la zona anteromedial se puede abrir la posterior, donde están los gemelos, el sóleo, pero a veces hay que hacer otra lateral. Esta es una fasciotomía abierta, tal como les enseñé la foto del niño. Pero también se pueden hacer fasciotomías cerradas. Si yo tengo un paciente que está en UCI, que está en coma, está mal, no lo pueden meter a sala para descomprimir, basta que haga un corte pequeño, se paran hasta que lleguen a la fascia, y una vez que llegan a la fascia, con una tijera larga, cortan, ¿no? Y ya ese bloque que había con la aponeurosis ya se rompe, ya pasa a ser el límite, lo que da la piel, ya no la aponeurosis, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si dejamos que haya no corregimos, no hacemos una fasciotomía? Puede llegar a la contractura isquémica de Volvo, ¿no? Donde hay un daño neurológico. En las calles, específicamente la G. Prado con Pershing, van a ver que a veces hay un señor que pide limosna que tiene la mano así y totalmente delgado. Eso ha sido secuela, sumo, de un síndrome comportamental no tratado. Lo van a ver. ¿Cuál es el mecanismo? Empieza a aumentar la presión, y al aumentar la presión, ¿qué es lo primero que va a colapsar? ¿La arteria o la vena? La vena, porque es de menor presión. Entonces colapsa la presión de la vena, disminuye el retorno, pero todavía sigue llegando sangre por medio de la arteria que tiene mayor presión. Entonces cada vez va aumentando. Si tengo una compartimentalización de la cara anterior, al mover los músculos que están en ese compartimento van a producir un dolor muy intenso, ¿no? Hay técnicas que se supone que uno coloca hay aparatos para medir la presión intracompartimental, no hay en Perú. Pero lo cierto es que el diagnóstico no van a esperar a medir, ¿no? Es clínico. Si ven que hay aumento de dolor, si hay una tensión muy marcada, simplemente lo abren. No hay que darle más, no hay que filosofar mucho ahí. ¿Alguna pregunta de eso? Dime. Si estamos en nuestro y como usted dice, el diagnóstico es clínico,
Sí, y puede ser cerrada nada más mientras lo trasladas. Que haces un corte chiquito y por ahí metes una tijera hasta la fascia y la deslizas cortando, o sea, no cortas la piel, solo ya cortaste un pedacito de piel y por ahí metes la tijera, ¿no? Yo he hecho eso con frecuencia con pacientes de UCI que están inestables, que están muy mal en su cama, abrirlos, ¿no? Con frecuencia ustedes escuchan la noticia de necrosis sacral, que el paciente llegó entero al hospital y sale sin piernas, sin nada. Ya, estos problemas, ¿por qué se producen? Porque los vasoconstrictores van a producir falta de irrigación distal, ¿no? Porque la sangre trata de repartirla sobre todo el cerebro, el corazón, y disminuye la perfusión justamente distal. No es exactamente lo que pasa en un síndrome compartimental, pero a veces, en ocasiones, sí van a haber pacientes que están en muy mal estado por algún tipo de trauma, por quemaduras eléctricas también es frecuente, que tienen síndromes compartimentales. Lo más frecuente, la mayor complicación es la contractura isquémica de Volvo, pero en ocasiones también hay necrosis, ¿ya? Y terminan en amputaciones. O sea, si la necrosis es severa, puede terminar en amputación. Ahora, infecciones. Lo más importante cuando hay una infección es limpiar, es lavar. Obviamente además del antibiótico, ¿no? Los antibióticos que correspondan. Pero tiene que haber, si es una fractura expuesta, por ejemplo, tiene que haber una limpieza lo más pronto posible. La teoría dice dentro de las primeras 6 horas. Hay trabajos ahora que dicen que debería hacerse un margen hasta de 24 horas. Son trabajos que están empezando a salir en ese sentido, todavía creo yo que está en discusión. Lo aceptado es que dentro de las primeras 6 horas debe hacerse una limpieza quirúrgica. En este caso, por ejemplo, fue una fractura expuesta que se le había colocado un fijador externo, ya había empezado a granular y miren, empieza a salir pus. En este caso hay que volver a abrir, lavar, y es muy importante hacer los cultivos correspondientes para dar el antibiótico adecuado. Otro problema que puede darse propiamente por la fractura es el shock hipovolémico. El sangrado de la pelvis puede acumular hasta 4.5 litros de sangre en el retroperitoneo. Puede ser un sangrado muy intenso y solo por la fractura de la pelvis esto puede llevar al paciente a la muerte. Hematomas de más de 500 centímetros cúbicos, sospechar cuando es en extremidades que hay una lesión arterial. En los hospitales donde cuentan con todo, se puede pensar en hacer en ese momento una angiografía, quizás una embolización, si es que hay un sangrado muy intenso. Miren, por ejemplo, una rodilla puede alojar entre 1 a 1,5 litros de sangre. Un tobillo entre medio litro a 1,5 litros, ¿no? El tobillo, ustedes aparentemente no tiene mucho espacio, pero cuando sangra, el mismo hueso va a sangrar, va a llevar a alojar una cantidad importante. Se aloja en el pie y el mismo tobillo. Entonces, un paciente que tiene una fractura, de todas maneras hay que ver el estado de la volemia, la hidratación, y si es necesario hacer reemplazos de volumen, tal como seguro lo han revisado en la TLS, ¿no? En el politrauma, si sospecho que ha sangrado medio litro, le paso 1,5 litros de cloruro mientras lo transporto, ¿no? La regla de 3-1. Si sangra 1, yo le pongo 3 mientras lo transporto. Ahora, otro problema que puede haber es el síndrome de aplastamiento.
¿Qué sucede? Que cuando el músculo, una extremidad es aplastada, es atriccionada, se presenta una liberación de sustancias tóxicas que vienen de estos tejidos, ¿no? Y estas sustancias tóxicas, producto de la necrosis muscular, como por ejemplo pigmentos musculares, la mioglobina, van a producir un taponamiento renal. Esto es lo que también nos puede llevar a la muerte del paciente. Hace poco, en el boom de las construcciones, se han visto varios casos de obreros, de albañiles, que han sido atrapados en derrumbes en las construcciones. Incluso algunos han sido amputados en el lugar, no sé si recuerdo. Entonces, el problema es este taponamiento renal. Algunos consideran, hay trabajos también que no son definitorios, que se pueden usar bloqueadores de calcio para disminuir la posibilidad de que en el momento que hay nuevamente se libere la presión que hay sobre la extremidad, las toxinas no vayan a producir todos estos taponamientos y mayor problema. Bloqueadores de calcio, ¿cuáles conocen? Ya llevaron cardio, hipertensivos. ¿Cuáles conocen? Exacto. ¿Ya? Difedipino, amlodipino. El amlodipino es de mayor duración, ¿no? Normalmente se utiliza aquí, se ha empezado a probar con difedipino. Y esto es lo que hemos estado viendo. Lamentablemente, bueno, en este caso, lo que hemos visto mucho en Lima han sido por construcciones. No olvidemos que todavía hay lugares como Siria, donde por estados de guerra hay estos problemas. Ahora, propiamente algo de traumatología, que es la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Es el proceso de regeneración gradual y continua, por la cual la solidez y resistencia del tejido óseo se recupera. Y hay dos formas, consolidación primaria y la secundaria. La primaria implica una curación de la fractura sin formación de callo. Esto solamente se consigue con una fijación rígida de los fragmentos. O sea, vale decir en este caso placa y tornillos, por ejemplo. O sea, tiene que haber algún medio de osteosíntesis lo suficientemente rígido para que se produzca una consolidación primaria donde no va a haber callo óseo. ¿De acuerdo? Para eso se necesita que la reducción sea anatómica y haya ausencia de movimiento de los fragmentos. Aquí, por ejemplo, está perfectamente reducida y no se ve. Ahora, ¿qué implica la consolidación secundaria? Es una fractura sometida a un proceso de inmovilización suficiente, pero no estricto. No es una inmovilización rígida. Y esto va a tender a la formación de un callo óseo. Por ejemplo, un fijador externo. Un fijador externo no te produce una rigidez en la unión de los huesos. Como tampoco puede ser, por ejemplo, esto de acá, una fijación con agujas, con clavos Kirchner. Entonces, en la consolidación secundaria se producen fracturas no estabilizadas quirúrgicamente o existe movilidad interfragmentaria. Y hay una serie de pasos. Primero hay impacto, el hueso absorbe la energía del trauma. De 0 a 48 horas hay un proceso de inducción, hematoma de fractura, inicio del proceso de osteoconducción. Aquí hay migración de células mesenquimales, proliferación celular local, hay diferenciación celular, la fase de inflamación, llegada de las células inflamatorias, el hematoma se degrada, hay proliferación vascular, luego de esto se produce la formación de un callo blando entre la segunda y la tercera semana,
Esto ya hay proliferación de periósteo, el endósteo forma un tejido de granulación, o sea, aquí dentro. Esto se va transformando en tejido fibroso, osteoide, condroide, también depende de la edad. Y luego la formación de ese callo blando se transforma en callo duro con formación de tejido osteoide neoformado mineralizado por depósito de hidroxiapatita. Y finalmente, ya un proceso que puede demorar mucho tiempo es la remodelación. El hueso fibrilar se transforma en trabecular y nuevamente ese espacio es ocupado por médula ósea, hueso esponjoso. Ahora, ¿qué pasa si ya estamos tratando una fractura, pero esta fractura va más lenta de lo normal? Eso se llama retardo de la consolidación. En el retardo de consolidación nosotros evidenciamos que la fractura no está yendo como quisiéramos, está más lenta, pero continúa progresando esa consolidación. Causas sobre las más frecuentes: inmovilizaciones inadecuadas, o el chico que le incomoda el yeso y se lo saca o lo moja y ya pierde la rigidez, pierde función el yeso. Las infecciones, que por ejemplo las fracturas expuestas, cuando ha habido una fractura expuesta y ha habido pérdida de hueso, una tracción excesiva. Los ancianos pueden tener también problemas en la consolidación. En fin, hay varios problemas. Este de acá sí es iatrogénico y depende propiamente de nosotros. Las intervenciones quirúrgicas sobre el foco de fractura, donde hemos levantado mucho el periósteo, hemos dañado la irrigación del hueso y le hemos dejado una irrigación insuficiente. A veces los mismos tornillos en el foco de fractura pueden producir retardo. Los síntomas: en el retardo de consolidación todavía hay dolor en el foco de fractura, hay inestabilidad porque todavía no hay un callo. En las placas de rayos X se ve descalcificación en los extremos óseos, pero no se ven que aumentan las brechas, pero no se ve más. Y aquí llegamos a la pseudoartrosis, que aquí sí ya se detuvo el proceso de consolidación, una falta de consolidación de una fractura, y se crea una falsa articulación en el foco de fractura. Incluso puede dar la imagen de continente incontenido, ¿no? Como una articulación condilia. Se trata de un proceso patológico que corresponde a la formación de una cicatriz definitiva del foco de fractura por medio de tejido fibroso no osificado. Lo más frecuente también es falta de vascularidad, infecciones o inmovilizaciones inadecuadas. Esto, por ejemplo, fue una fractura inicialmente, como ven, de tibia y peroné, y posteriormente, vean cómo en este caso se ha afilado. Esta es una pseudoartrosis atrófica. Bueno, causas, ya las mencionamos, básicamente falta de irrigación. Puede haber, si se interpone partes blandas como músculo en la fractura, también va a haber problemas en la consolidación. Fracturas de hueso patológico, generalmente cuando es por cáncer primario, eso jamás va a pegar, al contrario, se va a seguir destruyendo. Y en las fracturas que son por un cáncer secundario, o sea, metástasis, puede haber consolidación si se le da algún tipo de quimioterapia, aún sin necesidad de ser operado. Pero a diferencia del retardo de consolidación, la pseudoartrosis, no hay dolor. La movilidad es anormal, se mueve pero no duele. Y
por ejemplo, en este caso es una pseudoartrosis más ancha. Esto no se ha afilado. El afilado es hipotrófica y esto es como una pata de elefante. Esta se llama hipertrófica. Como ven acá, se ha afilado los bordes. Aquí se ha tratado de manejar con un clavo intramedular que no resultó. Y esta ya es una hipertrófica. Incluso aquí ven como un cóndilo, se empieza a acomodar como si fuera una articulación. Por eso se llama pseudoartrosis. Las diferencias en el retardo de consolidación: sí hay dolor en la pseudoartrosis, no hay o es muy leve. Hay crepitación, movilidad en el foco de fractura de la pseudoartrosis es mucho más intensa. Hay esclerosis de los fragmentos en la pseudoartrosis y hay obstrucción del canal medular en la pseudoartrosis. Recuerden que ya el borde está tapado porque está formando una fibrosis. ¿Cómo las podemos tratar? Ya hay muchos trabajos que hablan del uso de las ondas de choque y magnetoterapia. La magnetoterapia normalmente es una terapia que ayuda en rehabilitación a disminuir el tiempo de la consolidación, pero las ondas de choque propiamente producen microfracturas y esto estimula la formación de hueso. Ahora, lo que tradicionalmente se ha hecho es retiro de tejido fibroso, se entra al foco de pseudoartrosis, se raspa, se curetea y se coloca injerto óseo y se colocan placas compresivas. Por ejemplo, esta es la aplicación de ondas de choque. Bueno, aquí las ondas de choque solo para mostrarles que se pueden usar para todas las entesopatías, bursitis, tendinitis. Y este aparato de más abajo también emite ondas de choque, pero de mayor intensidad. Y esto puede producir, esto ya normalmente produce dolor incluso, la aplicación, pero esto nos ayuda en las pseudoartrosis. Y acá, por ejemplo, este clavo se formó una pseudoartrosis. Incluso al haber una pseudoartrosis, toda la fuerza era transmitida a través del clavo. ¿Qué pasó? Se rompió. Se retira ese clavo